Antropología filosófica. Esta ciencia aparece en el auge del desarrollo de la sociedad europea, pues el hombre sintió la necesidad de preguntarse qué es lo propiamente humano. Después de esa época, los filósofos modernos comenzaron a detallar el comportamiento humano. En ello surgen los pensamientos modernos, de que el hombre ha entrado en un problema por sí mismo, y sería la filosofía antropológica la que se encargaría de estudiarlo a él y su esencia relacionado al bien o el mal. Según Juan Luis Lorda, el interior del hombre es un objeto de estudio, al igual que el descubrimiento del planeta, y por ello ha tomado su tiempo. Menciona que filósofos como Max Scheler y Helmut fueron los que asentaron el tema de antropología filosófica. La filosofía fue fundada en su tiempo por Aristóteles. Él fue el primero en hacer un análisis profundo de los seres vivos, y los distingue en tipo vegetativa, sensitiva y racional, en donde está incluido el ser humano. A partir de esto aparecieron comentaristas, como Avicena, Francisco Suárez y Tomás de Aquino, quien desglosa las facultades del ser humano, como sensitiva, afectiva, inteligente, de voluntad y acto libre. Luego aparecen sistematizadores, quienes juntan, detallan y organizan los comentarios o escritos vinculados a la filosofía del ser humano, llamándolos filosofía racional. Por último, sería Max Scheler quien le da el nombre y configura la antropología moderna a todo lo antes detallado. Es la capacidad de percibir a través de los sentidos, pero con mayor o menor ventaja que los animales. Por ejemplo, las aves migratorias pueden sentir campos magnéticos, y nosotros, aparte de sentir, podemos organizar y tener un razonamiento sobre lo captado. Aparte de ello, se tienen los sentidos internos conocidos como el sentido común, para unir sensaciones y sacar conclusiones, la imaginación, para dar movimiento a imágenes, y si estas son combinadas, podemos llamarle fantasía. También la memoria, para conservar imágenes, y lo que se denomina cognitiva consistente, en valorar una realidad y analizarlo de manera inteligente. El estudio de las pasiones siempre le han gustado a los humanistas, porque define mucho la persona humana. Las pasiones son reacciones ante un conocimiento. Existen 6 pasiones básicas: amor, odio, deseo, duda, alegría y tristeza. Las pasiones juegan un papel importante ante la libertad. El ser humano no es solo capaz de percibir la realidad, sino también de analizarla. Hay 3 actos clásicos que definen a la inteligencia: la apreciación, el juicio y el razonamiento. Otra característica que también resalta del ser humano es la capacidad de adaptarse a los problemas nuevos. La inteligencia es débil en cuanto que, si no hay amores que respalden sus decisiones, es difícil que se ponga en práctica. Ahora el mundo ha destacado mucho la idea de libertad, y no se entiende o comprende bien. La voluntad humana se entiende con 2 tipos de inclinaciones: habituales o naturales y personales o razonadas. No hay actos libres que no sean deliberados. La libertad se consigue con uso de razón y conocimiento adecuado. Debemos tener el dominio sobre nosotros mismos. En esta parte se explica que el corazón es nuestro soporte de afectividad, la cual se estructura en tendencias instintivas, afectos adquiridos y tendencias innatas espirituales. El perfil de una persona depende del amor dominante, el orden de la personalidad que nosotros queremos. Estoy bien y recupero el interés de las cosas, o estoy mal, me hace perder el interés. Nuestro estado de ánimo y varios aspectos influyen en la afectividad entre la actividad y la pasión. Al final, esto define el perfil de la persona y cuáles son los amores dominantes. El trato social es fundamental, ya que es necesario socializarse para formarse el carácter, como primer paso para así constituirse la conciencia. Estamos capacitados para tener una relación humana, así percibir los sentimientos del otro. Es por ello que somos seres relacionales, de comunicación, a pesar de que no solo sea verbal. Hay distintos amores, entre familiares, amistad, el amor conyugal, pero al final todos tenemos amor. Todo ser humano aspira a ser querido y así ser considerado en la sociedad. Tenemos una acción voluntaria de manejar el cuerpo,
también la capacidad de obrar hacia afuera a través de la cultura, ya que no vivimos de manera primitiva. Transformamos el lugar donde vivimos. Por ejemplo, crear las bellas artes. Tener un claro sentido moral, sentido estético y sentido religioso. Es capaz de generar cultura y poder configurar sociedades para la comodidad personal. Antropología y vida. ¿Sabemos realmente cuál es la verdadera importancia de la antropología filosófica? Lo que se habla en la antropología es el modo de ser de una persona, es decir, la proactividad, empatía, el liderazgo para poder trabajar en equipo. Y es por ello que uno debe tener un conocimiento más profundo de lo que es el alma humana. Si nosotros nos olvidamos de la esencia de una persona, podemos acabar muy mal. Es decir, que nos vamos a seguir fijando solo en los procesos, técnicas, etc. Llegaremos a una especie de distopía, en donde el ser humano será considerado como un engranaje, es decir, una sociedad que funciona más que con seres humanos, con robots. Y lo que nos hace falta actualmente es una sociedad donde sea posible la vida nueva. Pero ¿qué podemos decir acerca de la vida? Una de las preocupaciones que siempre le han animado al hombre es la explicación del origen de los seres vivos. Existen ya varias teorías planteadas. Una de ellas es el creacionismo. Son todas las creencias que se tienen acerca de que la Tierra, el hombre, etc., fueron creados por un ser divino superior y plantean la hipótesis del diseño inteligente, el cual rechaza la idea de que solo las ideas naturales puedan explicar el origen de la vida. Asimismo, rechaza toda interpretación religiosa. Tenemos también la generación espontánea. Aquí sostenían que la vida ha de nacer o surgía de manera espontánea de la materia orgánica. Nedman, sacerdote jesuita, también afirmaba lo mismo. Pero fue Francesco Redi el primero en traer abajo la generación espontánea, con su experimento de larvas de la mosca. Louis también trajo abajo la generación espontánea, ya que dijo que el ser vivo tenía que nacer de otro ya preexistente, y lo demostró al realizar un ejemplo acerca del aire. Tenemos la panspermia. Aquí Svante, en su libro, dijo que la vida es eterna en el universo y que se transmite de un planeta a otro en forma de diminutas esporas, que son impulsadas por la presión de la luz o la radiación. Por último tenemos la teoría quimiosintética. Aquí Opadín formuló su hipótesis. Según él, las moléculas orgánicas podrían formarse con la base de la atmósfera. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, o se nos ha pasado por la mente, en pensar en qué se diferencia el ser humano de los demás animales? El antropocentrismo filosófico, entre otros, muchas veces logran propiciar una noción que el ser humano es el más importante, o que implica también que los demás seres vivos estén a calidad de medios o de instrumentos para que el ser humano haga de ellos lo que más les disponga. Una definición clásica del hombre es la que dio Aristóteles. Dos características fundamentales, la política y la palabra. Otros sostuvieron que el rasgo característico del ser humano es un ente libre. Hay otros filósofos, en cambio, que dicen que ni la razón nos dan derecho a ser superiores. El bicentrismo sostiene que todos los seres vivos merecen respeto moral. Ahora hablaremos también acerca del personalismo en el siglo XX. El personalismo fue un movimiento filosófico que se popularizó en el siglo XX y sistematizó un estilo de pensamiento metafísico y antropológico. En común, todos los filósofos tienen la valoración
de la persona como el modo más perfecto de existir respecto a los demás seres en el mundo. Aristóteles considera que el alma es un principio vital en todos los seres vivos. En Aristóteles, el alma es la forma esencial del ser vivo. Para él, el cuerpo y el alma es uno solo. Y clasifica 3 tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la entretextual. Persona humana. ¿Qué entendemos por persona humana? Según la antropología filosófica, que estudia de manera profunda al ser humano, existen 3 momentos. 1. El hombre es superior a las criaturas terrestres. En este momento, el hombre ya es consciente de ello y de que existen diversas categorías. 2. El ser humano se concibe como persona, pues es infinitamente infinito superior, tiene una grandeza única. 3. Se advierte la existencia de 2 modalidades, femenina y masculina, las cuales son recíprocas. Según hechos históricos cristianos, la persona humana busca alcanzar la felicidad, y en este sentido su grandeza es aún superior. ¿Hombre es igual a persona? Bueno, depende, pues es igual si hablamos a lo que se le ha designado, es decir, a lo que se le señala, pero es diferente en lo connotado, es decir, la grandeza que tiene en sí la persona. Entonces, hombre es el modo de ser y persona es el grado de superioridad. Además, se dice que persona es el nombre que evidencia un rango superior. Subraya además la dignidad y evidencia la superioridad, pues la persona tiene una individualidad extrema. ¿Qué significa que es? Única e irrepetible, de gran valor, insustituible e incomparable. Además, tiene un valor absoluto y no relativo, es decir, un valor por sí mismo. Debe considerar además que es una persona entre personas y en la medida que lo reconozcamos, lo respetaremos y no se mancillará la dignidad de nadie, teniendo en cuenta que se debe respetar de acuerdo a su grandeza. Y como clave importante, se debe reconocer con amor, pues no solo basta respeto, sino reverencia y veneración. ¿Quién es persona? Un tema muy poco hablado. Todos sabemos que es una mesa en concreto y se sabe distinguir que es una mesa de una persona. El ser humano se compone en quién es, que es la persona, intimidad propia, y en cómo es, que es la personalidad, el modo de ser, las acciones que se muestran hacia afuera, pero, sin embargo, no son las más importantes. Al día de hoy, nuestro modo de ser con el que nacemos ha ido cambiando fruto de lo bueno y lo malo que ha sucedido y de las decisiones. Entonces, para un mañana con un mejor modo de ser, tiene que tomarse buenas decisiones. En cada uno hay una intimidad más profunda que nuestro modo de ser. Cada persona es absoluta y radical novedad. Hemos sido creados para algo y en la medida que le encontremos el para qué, podremos decir quién soy, es decir, quién es la persona. Cada uno es lo que se piensa, pero muchas veces no se reconoce el valor. Dios es el que ha decidido que cada uno haya existido y con ello debemos alegrarnos de quiénes somos y mejorar. Estructura. El ser humano tiene una exterioridad subjetiva, exterioridad objetiva, interioridad subjetiva, interioridad objetiva. La persona no es solamente un ser material, ni psíquico, ni solo social, ni político. Todas las dimensiones no están en unión, sino que se funden para dar un mejor producto. El cuerpo es una cosa constituida del yo, es decir, yo soy el cuerpo y el yo es una unidad y no una unión. En este caso, las cosas no tienen su propio ser por dentro, por lo que nosotros tenemos este indicador que nos hace superiores a estas cosas, valiendo mucho más que las acciones, que las cosas, que los momentos. La dignidad es el valor propio de la persona y la raíz de la libertad. El ser humano tiene un alto valor llamado dignidad, por lo que nadie tiene el derecho de abusar y usar a las personas como si fueran cosas. Las dimensiones psíquicas y corpóreas que se viven en unidad obligan a ciertas conductas, que éstas pueden ser: materialismo, en donde lo corpóreo es superior a lo psíquico; dualismo, lo psíquico es superior a lo corpóreo; monismo, un solo ser pero con 2 propiedades, psíquicas y corpóreas, con una sola sustancia en la que conviven todas nuestras dimensiones. La experiencia del yo es absolutamente inevitable. No se puede dudar de que se existe o de que se está dudando. El Ministerio de la Libertad muestra que el ser humano demuestra que es impredecible. Ser personas y ser cosas es algo muy diferente y se descubre por la libertad. Características. La persona
tiene una interioridad, un modo de existir desde dentro, una conciencia, un modo interior donde hay recuerdos, su fondo, su yo, una incomunicabilidad. No habrá nadie igual ni que lo pueda sustituir. Una absolutez que, a pesar de ser finita limitada, combina con todo lo eterno, anhelándolo a una infinitud. Trascendencia vertical, se supera a sí misma, siendo fiel a la verdad y se hace más grande como persona. Dignidad, una grandeza que la hace valer por su ser. Un reto que tenemos ahora es valoremos la grandeza de lo que significa ser una persona humana. Técnica y mundo humano. El hombre como trabajador y productor. Nos referimos con trabajo humano al esfuerzo que realiza el ser humano con la finalidad de producir riquezas, por lo cual lo consideramos instrumento a través del cual el ser humano mejora su calidad de vida, ya que cuenta no solo con beneficios, sino que consigo trae desventajas, las cuales deben respetar el derecho al trabajo que cada persona tiene y los derechos que dicha actividad nos proporciona. Asimismo, como el trabajo es un elemento beneficioso para nuestra vida, ya que ayuda tanto en el crecimiento del individuo y de las industrias, se debe diferenciar entre las dimensiones que envuelve. La dimensión personal nos aclara que el trabajo es una actividad realizada por una persona. El trabajo también consta con una dimensión social, en la cual existe intercambio de capacidades y relaciones entre personas. Por último, el trabajo no debe obstaculizar la dimensión familiar, para que así se dé un adecuado progreso. El valor no se encuentra simplemente en el trabajo, sino en lo bien que éste se realice. Y así, como lo menciona el cardenal Jorge Bergoglio, el trabajo es la base de la felicidad del hombre, y la dignidad que se tiene es debido a éste. Por tanto, es importante ser co-creadores con Dios a través del mismo. El hombre como habitante. El hombre al pasar por un sitio deja su huella y se queda en ese lugar, es decir, lo habita. Por lo que, en cierta medida, el hombre es el único ser que adapta su medio a él, modificándolo según sus necesidades. Todos los hombres, como habitantes, son iguales y dramáticamente diferentes. Por ejemplo, en lo religioso podemos elegir vivir una fe de manera más liberal o más ortodoxa. Y con respecto a los diferentes puntos sociales, cada uno elige si desea vivir de manera apasionante, tranquila o vibrante, ya que cada uno elige para sí mismo y dependiendo de su punto de vista la mejor de todas. El hogar como primera oportunidad. El hogar es un lugar donde uno recibe cariño, amor, comprensión, donde es escuchado, en donde se desarrolla personal y socialmente. Por tanto, así como nuestro Creador tiene un hogar, nosotros también tenemos derecho a tenerlo, pensado similar al suyo, como público y privado, para que todos los que necesiten ser escuchados tengan las puertas de nuestro hogar abiertas. Sin embargo, la privacidad también debe existir para evitar que atmósferas egoístas penetren nuestro hogar. Asimismo, en nuestro hogar, que es este mundo, deseamos que haya paz, para que así se mantenga en un perfecto orden. La tecnología y el problema ecológico. Los avances tecnológicos han cambiado nuestra forma de vida, haciéndonos más dependientes. ¿Es realmente este un problema? La tecnología puede afectar de forma tanto positiva como negativa nuestras vidas, dejando de ser una herramienta para convertirse en el entorno social en el que nos movemos. La tecnología suscita no la pérdida de valores en sí, sino una evasión a nuestro entorno, y no es una fuente de contravalores ni de valores, sino que depende del uso que se le dé. Por otro lado, lo que realmente es perjudicial es la tecnodependencia, la cual es fruto de una relación excesiva con la tecnología. Para ello, debemos aprender a desconectarnos, y cuando lo hacemos, no debemos sentirnos culpables. Por lo contrario, debemos aprender a manejar ese control social, ya que es el propio ciudadano quien debe autorregular su contenido, y en los menores son los padres los que deben ejercer este rol, para que su sensibilidad e inocencia no se vean afectadas. Sin embargo, la tecnología bien usada sirve para inculcar buenos hábitos, por lo que debemos entender el valor de la tecnología y evitar encasillarnos en una educación del siglo XX, por lo que se debe enseñar a utilizarla correctamente, sin caer en una actitud de rechazo. La tecnocracia y valores tecnológicos. Desde la antigüedad, la técnica y la religión han ido de la mano.
ambas buscando desencantar el mundo, ya que gracias a ella el hombre ha destruido eficazmente mitos y dioses a lo largo de la historia, mostrando su verdadera cara y suministrando enseñanzas fundamentales. Tales ciencias y tecnologías poseen verdades, pero ellas mismas no viven poseídas por la verdad. No hay actividades humanas más controladas que las ciencias y técnicas modernas, sometidas a rigurosos controles que garantizan su objetividad. Sin embargo, hay ámbitos que escapan a los insuficientes mecanismos de control y regulación, donde esta deficiencia pone en riesgo la autocomprensión de la vida y de la especie humana como persona. Lo que se tiene que entender es que las tecnociencias actuales no son malas, sino que su incidencia está transformando nuestro mundo y su visión, lo que conlleva un cambio sustancial de las sociedades. Capítulo 4. Relaciones interpersonales. Parte 1. La persona y las personas. Podemos iniciar este capítulo con el sencillo comentario de que el ser humano necesita relacionarse con sus homólogos para poder dejar la soledad y continuar con la existencia humana. Para ir explicando esto en forma dinámica se puede citar al Dr. Emmanuel Levinas y ciertas películas. El autor citado tiene una teoría basada en la alteridad, la cual menciona que el yo, haciendo referencia a una persona, siempre debe reconocer al otro, como puede ser el prójimo, para que así pueda afirmarse y ver lo vulnerable que es frente a él, como en la película de Tarzán, pues ello es necesario para ver a las personas como yo tú y no yo ello. Otro ejemplo se evidencia en la película Yo soy Sam, en donde se puede notar que el joven padre Sam no ha visto o no ha querido entender que las personas sin discapacidad también sufren, pues en una escena le reclama a su amiga Rita que a él no le entienden y que los normales son perfectos. Rita entonces le recalca que ellos sufren infidelidades, reclamos de sus hijos, en el trabajo, etc. Además, Levinas recalca que el dar no garantiza esperar nada a cambio, y ello se refleja en cierta escena donde Sam acepta que en su condición él no puede darle lo mejor a su hija y le deja ir, así le quiere demasiado. Parte 2. Definición de amor y sus clases. Partamos en esta explicación relatando que existen diferentes tipos de amor, y quizás el más resultante de ellos es el amor de benevolencia, en donde el deseo por ver el otro progresar prima. Recurriendo al cine, se tiene en la película El Padrino un diálogo de amistad, pero el del tipo quiero un favor. El mismo padrino le dice al tipo que lo fue a buscar que si a su hija no le pasaba nada, él ni hubiera recurrido en busca de su ayuda. En otra escena se demostró el amor de tipo familiar. Se demostró que es uno de los lazos más fuertes, pues Mike no tolera que uno de sus socios le haya pegado a su hermano. Estando en los temas de amistad podemos señalar lo que se encuentra ya relatado en el manual del curso y que fue propuesto por Aristóteles. Se definen 3 casos de amistad: amigos por placer, donde si hacemos lo mismo y compartimos por momentos, ello será totalmente pasajero y luego la amistad se termina, como si fuera un juego de niños. Amistad por utilidad, como en el caso del padrino. Después de que se ayude a alguien, la amistad se acaba. Amigos virtuosos, en donde hay intensidad de benevolencia. En general lo podemos ver en la amistad familiar y en algunas películas, como ya las mencionadas. En temas de amor podemos mencionar algunas películas y sus análisis. Por ejemplo, en La La Land, según el análisis, en un inicio los protagonistas no se unen para aprovechar su talento y crecer como uno solo, pero aún así su amor es de tipo desinteresado. En la película Begin Again y Sing Street sucede lo contrario, pues en la primera película 2 jóvenes se unen y cantan para que con su amor desinteresado y familia logren salir adelante. Y en la segunda, un joven se propone salir a construir un grupo de música para poder conquistar a una de las chicas de su barrio. Parte 3. La voluntad y sus actos. A hablar de voluntad es sinónimo de querer hacer cierta actividad, de una manera no obligada, con cierta conciencia y voluntad. El querer siente sus bases en 5 tips o modos: el desear, el elegir el pasado o elegir el futuro, crear y actuar en forma benevolente. Las causas de esto se deben a que el ser humano quiere saber cómo funcionan las cosas, ya sean de tipo particulares o concretas y abstractas. Lograr este deseo implica que aparte de sentir también se debe tener una forma de interpretar y entender los sentimientos, al igual que en los idiomas. Entonces el tener la voluntad de conocer hace hincapié en que se debe conocer y diferenciar de antemano a cuál objeto se puede adecuar a alguna verdad y a cuál no. Después de esto debemos resaltar que para elegir una opción o realizar la actividad se debe tener la voluntad y libertad. Esto es, se debe tener el conocimiento y consentimiento libre para poder asumir las consecuencias. Parte 4. El amor y sus actos. En esta sección se relatan las sendas por las que el amor en un matrimonio o relación se encaminan para que la pareja logre ser una sola. Entonces, hay 5 actos a mencionar.
el deseo de encontrar a la persona que se quiere y la lucha por tenerlo en su vida. La afirmación de aceptar el pasado para encaminarse hacia el futuro en pareja. La elección de preferir a la persona con la que uno desea pasar el resto de su vida. La creación de argumentos, actividades y maneras de poder relacionarse y dar honor a la pareja. Y por último, el don de hacer nuestro lo que la pareja nos comparta. En este capítulo se explicará más a fondo el tema de la sexualidad y la familia. Esta explicación se dividió en varios puntos a tratar, los temas de ser varón y ser mujer, sexualidad humana y otros que se irán mencionando y se hablarán cómo estos temas han podido ir evolucionando. Diferencias entre hombres y mujeres. Los órganos sexuales, los estrógenos, agresión, sistema límbico, hipotálamo, hipocampo, corteza, lenguaje, empatía y funciones mentales. El feminismo hegemónico es cada vez más machista, ya que está haciendo del Estado un enorme caballo blanco. ¿Alguna vez nos hemos sentado a ver lo frágil que es ser hombre? Ser hombre a nivel psicobiológico es mucho más difícil, inclusive mucho más frágil, ya que tiene que buscar diferenciarse de la mujer debido a que la identidad femenina de por sí ya está establecida, pero muchas veces en la sociedad, por ciertas actitudes de los hombres, lo suelen llegar a juzgar. En esta película buscaron que el personaje fuera perfecto, sin fallos, volviéndolo así un personaje plano, ya que se enfocaba en humillar más al hombre, pero si hubiera sido de manera distinta, la película hubiera sido cancelada, lo cual da a notar que no existió igualdad de género. Se puede apreciar que existe igualdad de género al dar a comprobar que una mujer puede realizar la misma actividad laboral que la de un hombre. Esta idea plasmada en esta película aún es muy difícil de aceptar en la sociedad, debido a que lo inclinan en un ámbito cerrado de dudar sobre la masculinidad del protagonista. Se muestra a la mujer como una persona ingenua que necesita protección. Hoy en día se necesita más material en donde los hombres y las mujeres trabajen por igual. La sexualidad es el medio maravilloso para que el amor sea fecundo, para que se establezca el amor. Si la desligas del amor se destruye, ya que se enfocaría en un aspecto erróneo. La base de la sexualidad es comprenderla, poder tener autodominio, respetándose a sí mismo y a su pareja. Se demuestra cómo el amor es más grande que los problemas. El personaje deja de lado los prejuicios de la sociedad por ser feliz con su amado. Debemos tener en claro que hemos venido al mundo para aprender a amar. Todas las cosas que tenemos que hacer se deben de hacer con amor. El caso de la sexualidad siempre debe ir de la mano con el amor. De no ser así, este concepto se desnaturaliza. El amor es una gran manera de ser felices, ya que el que ama bien facilita las cosas de su amado. La única actitud adecuada es querer a su amado por lo que es. El sí del amor es un sí particular, un sí absoluto. Amar es decir sí con todo lo que somos. Cuando estamos enamorados, vemos un mundo maravilloso, nos volvemos más cordiales, más generosos. Amantes es vivir el día a día de una relación como una aventura, disfrutar cada uno de los pequeños momentos, que a pesar del tiempo el amor siga tal cual el primer día de conocerse. Conoce mejor a la persona con la que estás pasando momentos especiales, que exista una conexión interna, un amor incondicional con su pareja, algo que valga la pena, algo único que sea entre la pareja. Amar es tener algo verdadero, ya que cuando el sexo espera, el amor llega. El amor es paciente, no es egoísta ni rencoroso, no tiene límites. El amor siempre perdura. Amantes son los que se enamoran y los que aman. Primero nos tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar a los demás. Que lo más importante sea estar junto a tu amado. No prepares solo un día, prepara una vida. Amar es confiar, creer, escuchar, apoyar, compartir, aceptar, dar, demostrar. Todo ello es amar. No hay amor sin desear el bien de la otra persona, ni sin la búsqueda de perfección. Amar es facilitar el amor, es hacer al otro su proyecto de vida.
ser feliz mutuamente, ser cortés, ser delicado. Ser felices es amarse de una manera plena. Ir mejorando nuestra capacidad de amar, ir convirtiendo en amor todo lo que influye. El matrimonio sí es importante, ya que influye en toda la humanidad entera. La sexualidad o idea de sexualidad siempre debe ir de la mano con el amor. Se tiene un lazo irrompible. Se relataba sobre que las mujeres podían llegar a tener sus propiedades, pero al casarse todo pasaba a manos de su esposo, inclusive ella misma, lo cual se puede llegar a cuestionar debido a que en el amor debe existir confianza. Cada quien debe tener derecho de decisión y libertad, porque se trata de amar, mas no de menospreciar o esclavizar. Es un impulso, una pasión constante. Ve a su amada como lo más hermoso que existe. Lo hace sentir feliz. Trabajo, necesidad humana y economía. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos acerca de economía? Muchas veces solo lo asociamos con números o estadísticas, pero su verdadero objetivo de estudio son las personas y las decisiones que toma acerca de su bienestar, por lo que la economía estudia los medios por los cuales las personas utilizan para satisfacer sus necesidades. Cuando nosotros nos referimos a bienestar, lo podemos definir de diferentes formas, ya sea vivir bien, que abarca las cosas materiales, o estar bien, que abarca la salud, entre otros. Pero hay muchas personas que no pueden gozar de un buen bienestar, debido a que, como en todo país, existe la pobreza. La definición de pobreza tiene muchos enfoques. Tiene que ver tanto con los recursos que poseen los grupos que están en situación de pobreza, o también el fenómeno mediante el cual gran parte de la población no tiene acceso a ciertas categorías de bienes. Esto es debido a que hoy en día no existe igualdad en el mundo. Pero nos podemos preguntar, ¿de dónde vienen todas las fuentes de riqueza que hacen que el hombre pueda lograr una parte de su bienestar? Primero aclaremos qué significa riqueza. Podemos decir que es el ámbito económico. Es el conjunto de bienes que posee una persona, sea natural, jurídica, privada o pública. Al hablar de riqueza, no podemos dejar de hablar del ahorro e inversión. Es decir, al hablar de ahorro, significa no gastar el dinero hoy y guardarlo con el fin de utilizarlo mañana, y así cumplir alguna meta u objetivo. Para ahorrar es importante fijar una meta, considerar todos los ingresos fijos y variables y separar un porcentaje de nuestros ingresos, el cual será nuestro ahorro. Al hablar de inversión, significa que es el gasto en bienes para producir otros bienes. Existe inversión privada, que lo hacen las empresas, e inversión del Estado o públicas. En la actualidad, el mundo ha caído en una mentira acerca del consumismo. El mundo se esfuerza por parecer bello. Cuando compras, ya no compras el producto, sino compras estética. Antes solo se compraba por necesidad, pero ahora lo hemos pasado de necesidad al deseo. Ahora hablaremos acerca de la democracia. La democracia es un sistema político que se originó durante el mundo antiguo, aproximadamente en el siglo VI a.C., y tras este tiempo se ha ido cambiando para adaptarse a la modernidad. Podemos decir que es la forma de gobierno en el que el poder político es ejercido por los ciudadanos, y es la forma que es implantada en muchos países como el mecanismo más beneficioso para la sociedad. Existen tres tipos de democracia: democracia directa, democracia indirecta o representativa. Aquí la sociedad elige a ciertos individuos para que sean sus representantes.
democracia semidirecta o participativa. Cuando nos referimos a democracia, nos referimos a democracia liberal, que implica una división de poderes, constitución, independencia del poder judicial, derecho a votar y ser votado, entre otros. En la democracia tiene un papel fundamental la regla de la mayoría, que quiere decir prevalencia de la voluntad de la mayoría de las personas al tomar una decisión. Trabajo, necesidad humana y economía. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos acerca de economía? Muchas veces solo lo asociamos con números o estadísticas, pero su verdadero objetivo de estudio son las personas y las decisiones que toma acerca de su bienestar, por lo que la economía estudia los medios por los cuales las personas utilizan para satisfacer sus necesidades. Cuando nosotros nos referimos a bienestar, lo podemos definir de diferentes formas, ya sea vivir bien, que abarca las cosas materiales, o estar bien, que abarca la salud, entre otros. Pero hay muchas personas que no pueden gozar de un buen bienestar, debido a que, como en todo país, existe la pobreza. La definición de pobreza tiene muchos enfoques. Tiene que ver tanto con los recursos que poseen los grupos que están en situación de pobreza, o también el fenómeno mediante el cual gran parte de la población no tiene acceso a ciertas categorías de bienes. Esto es debido a que hoy en día no existe igualdad en el mundo. Pero nos podemos preguntar, ¿de dónde vienen todas las fuentes de riqueza que hacen que el hombre pueda lograr una parte de su bienestar? Primero aclaremos qué significa riqueza. Podemos decir que es el ámbito económico. Es el conjunto de bienes que posee una persona, sea natural, jurídica, privada o pública. Al hablar de riqueza, no podemos dejar de hablar del ahorro e inversión. Es decir, al hablar de ahorro, significa no gastar el dinero hoy y guardarlo con el fin de utilizarlo mañana, y así cumplir alguna meta u objetivo. Para ahorrar es importante fijar una meta, considerar todos los ingresos fijos y variables y separar un porcentaje de nuestros ingresos, el cual será nuestro ahorro. Al hablar de inversión, significa que es el gasto en bienes para producir otros bienes. Existe inversión privada, que lo hacen las empresas, e inversión del Estado o públicas. En la actualidad, el mundo ha caído en una mentira acerca del consumismo. El mundo se esfuerza por parecer bello. Cuando compras, ya no compras el producto, sino compras estética. Antes solo se compraba por necesidad, pero ahora lo hemos pasado de necesidad al deseo. Ahora hablaremos acerca de la democracia. La democracia es un sistema político que se originó durante el mundo antiguo, aproximadamente en el siglo VI a.C., y tras este tiempo se ha ido cambiando para adaptarse a la modernidad. Podemos decir que es la forma de gobierno en el que el poder político es ejercido por los ciudadanos, y es la forma que es implantada en muchos países como el mecanismo más beneficioso para la sociedad. Existen tres tipos de democracia: democracia directa, democracia indirecta o representativa. Aquí la sociedad elige a ciertos individuos para que sean sus representantes. Democracia semidirecta o participativa. Cuando nos referimos a democracia, nos referimos a democracia liberal, que implica una división de poderes, constitución, independencia del poder judicial, derecho a votar y ser votado, entre otros. En la democracia tiene un papel fundamental la regla de la mayoría, que quiere decir prevalencia de la voluntad
de la mayoría de las personas al tomar una decisión. El viaje del héroe. Este llamativo capítulo puede parecer salirse del tema, pero en sí es un capítulo que puede ayudar a reforzar lo explicado en el capítulo denominado Relaciones Interpersonales. De hecho, sentaremos la base en el cine, ya que existe en esta industria demasiado material filosófico, y aunque sean temas ficticios en mayoría, ellos dejan en forma anonadada a las personas televidentes y a los mismos que las estudian para brindarles un premio entre otras, debido a que su material filosófico proviene después de estudiar a las personas. En esencia, las películas pueden sacarnos del contexto real para adentrarnos al mundo del protagonista con una sola frase, como en la introducción de Star Wars. En otras películas, como El Padrino, se destaca el orgullo y lealtad en una familia dedicada a negocios ilegales. Sin embargo, se puede rescatar de ello la disciplina. Por otra parte, en quizás la mayoría de las películas de acción, siempre hay alguien que puede tener el papel de héroe, tales como El Sueño de la Libertad, los Avengers, Batman, etc. Y es ahí donde entramos a explicar el presente capítulo. Entonces, para cierto mitógrafo de nombre Joseph Campbell, el hacerse héroe es cumplir una serie de pasos en general. Aparte que hay distintos tipos de ellos, como por ejemplo el antihéroe, el superhéroe debido a los poderes sobrehumanos, el héroe épico, el héroe trágico del cual ejemplificaremos, entre otros. Según el mitógrafo, los pasos que han de seguirse para ser héroe son 12, y se pueden explicar usando una película o novela, como en este caso, ya que el análisis de héroes bastante conocidos abundan en la red. ¿Qué tal si nos situamos en 2009, en cierta novela colombiana, que a mi parecer cumple con una característica del cine, la cual es influir en la población? La novela se llama Los Victorinos, y es uno de los protagonistas de nombre Victorino Mora, un héroe trágico del cual vamos a hablar, porque su vida siempre fue una desdicha. Paso 1. Mundo ordinario. Hace referencia al lugar de donde sale el héroe y de quien hablamos. Nace y crece en un barrio de mucha delincuencia y pobreza, junto a su madre y padre adoptivo. Paso 2. Llamada de la aventura. Ciertamente fue una aventura de pura lucha en donde las desgracias en su vida eran el pan de cada día. Pero la resaltante fue cuando su buen padrastro fue asesinado, y él se guardó el sentimiento de venganza para después. Paso 3. Rechazo de la llamada. Lo hizo con 11 años al no unirse a su primo que andaba en malas compañías, pero que podría ayudarle a vengarse. Paso 4. Encuentro con el mentor. Ello sucede a los 13 años, cuando su madre fue enviada a la cárcel por culpa de su real padre, y al quedar en orfandad y con el espíritu de venganza, se une a las pandillas lideradas por un hombre apodado Medio Muerto, para poder mantener a sus hermanos. Paso 5. Cruce del mundo normal al de héroe. Al unirse a las pandillas, él cruza el umbral del mundo temeroso y justo a uno donde prima la delincuencia y muertes. Paso 6. Aliados, enemigos y pruebas. Ciertamente él los encuentra, siendo su principal aliado su primo, y de enemigos su propio mentor, ya que lo obligaría a hacer cosas que él no desea hacer. Paso 7. En la guarida del enemigo. Al no tolerar que le obliguen a desaparecer gente, él desea terminar su pacto, pero es demasiado tarde, y ello implica que de la guarida del enemigo no podrá salir fácilmente. Paso 8. Prueba difícil o traumática. Esto sucede cuando debe quitar la vida de su primo, lo cual le genera un tremendo dolor al ver a su tía sufrir, y como él se queda todo desgraciado por ello. Sin embargo, lo debió hacer porque su familia fue secuestrada. Paso 9. Recompensa. Esto no es de tipo benéfica por acción de mérito, sino que él, al sentirse culpable por arrastrar a su familia a ese mundo, debe recurrir a salvarlos y verlos en buena salud. Y eso es para él su mayor recompensa. Paso 10. El camino de vuelta. El volver a ser el mismo niño que educó su buen padrastro es consecuencia de que él se enamoraría de una joven llamada Diana, y justo en ese tiempo su madre salió de prisión, y es momento de que él haga las cosas de buena manera. Paso 11. Resurrección del héroe. El volver a enfrentar la muerte y problemas vienen cuando la chica que le gusta, su novia, es secuestrada, y además es objeto de que los nuevos pandilleros le obligan a pertenecer a sus bandas. Paso 12. Regreso con el elixir. El actor Victorino siempre quiso ayudar a los demás,
pero la desgracia lo persigue y logra ser feliz por un buen tiempo junto a su familia. Sin embargo, al seguir vinculado con la delincuencia, él estuvo en la cárcel y, junto con la maldición que le perseguía, él muere en un motín. De esta manera hemos explicado lo que concierne al tema del héroe y debe rescatarse siempre que los seres del tipo que sean siempre dejan una enseñanza o un modelo a seguir. Claro que debe ser de tipo positiva. Posmodernidad. La posmodernidad viene desde los años 70 y se va expandiendo lentamente por todo el mundo, difundiéndose falsamente la idea de que todo lo que define a una persona es puramente la cultura y la sociedad. Hoy en día se utiliza con mayor frecuencia la palabra constructo social, pero se debe entender que la idea de que todo en un ser humano son puros constructos sociales es rotundamente falso. La posmodernidad no es una ideología, es una etapa de esta civilización que parece fue confundida con una liberación del individuo. Pero lo que vemos ahora es que el individuo es quien se esclaviza a sí mismo y luego se siente exitoso por ello. La realidad es frágil, o sea, que las visiones y todo lo que entendemos por realidad puede ser quebradas o trastornadas por algunas informaciones o por algunos descubrimientos. Eso es normal. Lo que antes creíamos absolutamente cierto, mañana puede que sea falso. El principal problema de la posmodernidad es que la era sin verdad, donde se cree que solo cambiando el lenguaje, las películas o lo que sea, cambia la realidad. Sin embargo, el intento de cambiarlo nos deja más ciegos. La realidad es ofensiva, pero más es complicada. Y ya no es que se necesite atender a la realidad, porque directamente tu propia realidad virtual creada a través de la pantalla ya es más real que la de las calles. Pero no es ofensiva porque sea fea o nefasta, sino porque raramente se va a adaptar a nuestros idealismos y nuestros métodos. Que algo sea ofensivo no significa que hay que censurarlo. Puede ser porque hay una realidad ofensiva detrás de ello y eso es lo que hay que cambiar. Se piensa que la ignorancia es una bendición que provee felicidad. Sin embargo, es un elemento que en exceso pudre todo lo que toca. Por el contrario, se cree que el conocimiento es poder, es posibilidad y a su vez un puente a más conocimiento. Pero no nos hacemos inmunes a la infelicidad. Por el contrario, algunos conocimientos son especialmente dolorosos por una idolatría bastante normal en los seres humanos. Una persona con mucho conocimiento, pero con problemas para comunicarse, puede terminar pensando que su conocimiento es una maldición. Asimismo, los eventos traumáticos son una fuente de dolor que pueden dañarnos severamente, pero también son parte de una persona íntegra. Lo que hay que decir es que el dolor es parte de la vida. Si elimináramos los eventos dolorosos, perderíamos capacidad de asimilar dolor, por lo que se entiende que la ignorancia no nos hace felices, nos hace vulnerables y por tanto seres cuya felicidad es más frágil. En medio de la posmodernidad, las relaciones de pareja están en agonía. Hoy en día, uno se vuelve un gran amante por tener la capacidad de dejar de amar en un segundo, ya que no se necesita a nadie para ser feliz. La necesidad no inicia el amor, ni menos la sensación de incompletitud en alguien que nunca se haya sentido así. El amor es el que crea la necesidad. Es así como el consumo desenfrenado también llega al amor, quitándole los puntos negativos inherentes. Nos encerramos en lo mismo, donde lo diferente es expulsado, y de dicho encierro solo el eros nos puede salvar. En el pasado, la soledad era algo de difícil acceso al estar en constante dependencia unos de otros. Ahora se puede vivir solo y sin ninguna dependencia, creyéndose que las relaciones humanas no son algo necesarias. La soledad realmente no es mala, es algo muy necesario para la reflexión y también para la introspección. Es así que debemos pensar en el presente y entender que el asunto encuentra sus posibles soluciones en el mismo fenómeno. En vez de pensar que las redes sociales son las que nos relacionan, hay que pensar que solo nos conectan, y tener muy claro que la tecnología juega un papel muy importante. No crea la soledad, sino que es una herramienta que ayuda a intensificarla. Tolerar es aguantar, resistir y permitir. No es aceptar ni consentir, y mucho menos es apoyar. Tolerar en sí es admitir por medio de un acto que lo tolerado no te da exactamente simpatía si lo apoyas. El tolerado no tiene opción, el tolerante es el que tiene la opción de tolerar o no. Él es al que se tiene que ser igual, el otro es el igualado. En nuestra sociedad supuestamente tolerante, en realidad solo estamos eligiendo qué tan intolerantes vamos a ser.
Pero la intolerancia extrema crea intolerancia contra ella, algo que no es nada paradójico. Pero también esa intolerancia suave crea escenarios ridículos y claramente desiguales. En síntesis, practiquemos y seamos intolerantes a nuestra intolerancia. Pero también no temamos usar la intolerancia para defendernos de una injusticia, sabiendo y apuntando hacia un mundo donde no tenga que existir esto de la tolerancia. Adam Smith nació en 1723 y murió en 1790. Era filósofo y economista. En su obra La riqueza de las naciones se explica que cada una de las profesiones aportan algo importante a algún material elaborado que se utiliza en el día a día, así sea en algo pequeño para poder lograr alguna elaboración de un producto. Se explica que la riqueza de las naciones no debería medirse de su oro, sino de todos los bienes que se brindará a toda la población, ya que la división de trabajo viene a ser de por sí un aporte a la riqueza de las naciones, de la cual se espera un capital. Esta es una relación con la producción, es decir, en cómo influye esto en la división de trabajo. Es necesario examinar cada producción, ya que cada producción necesita una división de trabajo, debido a que todo ello es una actividad singular que implica a varias personas para llegar a un solo objetivo. Todo individuo busca su propio beneficio, en el cual invertir un capital. Smith dice que cada trabajo va a generar beneficios, teniendo siempre en claro que no se debe violar la libertad de la justicia, ya que todo hombre está en su derecho de perseguir sus intereses como realmente le plazca. Promueve y favorece un gobierno limitado, todo en proporción de los ingresos, hasta darnos cuenta de que el esfuerzo de cada individuo podría lograr la riqueza de cada nación. La mano invisible. Esta frase es una ilustración de cómo la ley de oferta y demanda benefician al conjunto de la sociedad de una demanda indirecta, donde muchas veces el interés personal y egoísta de un individuo puede acabar por repercutir positivamente en el conjunto de la sociedad, ya que el ser humano tendrá como primera tendencia el amor por sí mismo y la búsqueda superior de su propio beneficio. Pero eso no quita que pueda llegar a sentir empatía por los demás, lo cual lo hace abandonar los ideales de una persona egoísta, ya que debe enfocarse en la búsqueda de un beneficio común, pero a partir de los intereses individuales, buscando así beneficiar a ambas partes. Los intereses de Smith eran muy variados. El problema de Adam Smith eran sus muy diferentes estilos que hacían que no encajaran los ideales de sus libros. Adam Smith no premiaba el egoísmo. Decía que nuestra fuente estará en lo que siempre queremos mejorar. La teoría moral de las personas va a ser el eje de donde vamos a partir, teniendo en cuenta el vicio y la actitud, que no van a ser lo mismo. Necesitamos un impulso de crecimiento económico y así llegar a brindar frutos benéficos, pero que el trabajo por sí solo no es lo que genera beneficios, sino que es un marco general, es un trabajo en conjunto. Según él, no existen límites para el Estado. Los liberales cometieron un gravísimo error de enfrentarse a la Iglesia Católica. Smith se definía como un teísta. Él reconoce a la religión, pero no como fuente de moral. No permitía que la Iglesia lo bloquee. El hombre de las riquezas de las naciones es aquel que busca su propio interés, pero beneficiando a los demás. Según Smith, la simpatía es el centro de una comunicación de ida y vuelta, una comunicación afectiva, para así poder llegar a consensos más o menos fuertes. Es un proceso en donde podemos llegar a insertar cosas para poder lograr tener reglas de justicia. Es la base del proceso de las relaciones sociales. De ahí partimos de la simpatía a la política.